Señores, buenas noches. Después de una semana muy movida en materia periodística, nos ocupamos de la ley de matrimonio igualitario, nos ocupamos de la ley de los glaciares, nos ocupamos de todo lo que nos interesó. Fueron temas importantes, pero nos merecemos un viernes de literatura, comida rica y lugares buenos. Se volvió a editar, es un éxito, el libro Como papas para Varéniques. ¿Será que además Varénique es una palabra? ¿Acá la querés? Vamos, donde quieras vos. Como papas para Varénique, ahí va. Ahí. De Silvia Plager. Es un libro que mezcla un poquito de historias personales, de tradición judía. Te cuenta cómo se hacen esas recetas que hacían nuestras abuelas, y en este caso es casi literal. Mi abuela habla de comida, pero también habla de las historias que despierta la comida. Casi como en aquel viejo libro de Proust, en el cual el tipo prueba la magdalena y recuerda su infancia, su camino por Combra y la historia. Del mismo modo, esta comida va llevando a visitar lugares, historias de Buenos Aires, así que gracias por venir, Silvia Plager. No, gracias a vos, Gerardo. Para mí es un gusto estar aquí en este canal con una persona tan agradable como vos y que permitís que el invitado se sienta cómodo. Bueno, muchas gracias. Y con una productora que tiene el nombre Varénique. Varénique. Así que para los dos es como de un fetiche, digamos. Es también un fetiche, exactamente. Sí. Bueno, para empezar entonces, dado que el libro se llama Como papas para Varénique, me gustaría que todos aquellos que no tienen idea de qué es un varénique, que se lo cuentes. Yo les voy a explicar. En realidad, no sé por qué le puse como papas para varéniques en el momento, porque podría haber sacado una receta, es decir, como remolachas para borscht, como pescado para gefilte fish, parafraseando otros tipos de frases o comidas o circunstancias. Yo sé que el varénique, en mi casa era una institución, mi mamá lo hacía, yo lo sé hacer, pero no como mi mamá. No sé, nunca uno come igual que como en la casa de la madre. Mi madre falleció hace unos años, ya era viejita y seguía haciéndolo. Mi mamá hacía la masa. Claro. Yo debo reconocer una cosa que es una vergüenza, yo doy la receta de la masa, yo compro la masa, la estiro, tomo un molde del tamaño que yo quiera hacer los varéniques, un vaso, después que estiré la masa y bueno, tengo los círculos y hago un puré de papa que en realidad yo lo hago le pongo aceite y le pongo mucha cebolla frita, sal y pimienta. No, hago el puré, una vez que te ha hecho el puré, no se hace con manteca, como leche, como el puré tradicional. Y mi mamá lo freía en grasa de pollo. Claro. Que es lo que le da el sabor. Ese es el verdadero varénique, con grasa de pollo. La cebollita saltada va arriba, para el que por ahí nunca vio uno. Es como un sorrentino de rusos. Sí, exactamente. Los polacos tienen el pierogi, claro, pero que es muy similar. Y todavía, yo estuve en Varsovia y comí pierogis y se parecen y les dan diferentes rellenos. Pero para mis recuerdos, porque es un libro de aventuras amorosas y de vocaciones, como vos dijiste muy bien. Y para mí, evocando a mi madre, a mi abuela y los sabores y mis tías, los varéniques se hacían con cebolla frita en grasa de pollo y después se le ponía arriba, como vos decís, otra vez era una bomba atómica para el colesterol, cebolla frita, y hay gente que le gustaba con crema, claro, crema batida. Así que bueno, como ven es re light, pero es rico, es rico. Es que no se comía para adelgazar. No, pero vos fíjate que... Se comía para comer. Exacto, yo toda la vida, que fue decir, soy delgada, pero yo como de todo. Y a mí me gusta una mesa bien servida. Yo relaciono, pero me dijeron, Silvia, qué zarpada que sos. Por eso le pusieron ese ají picante en la tapa del libro, que es un plato con 2 ajíes, porque yo creo que la sensualidad, los sentidos, los del tacto, el olfato, la vista, todos los sentidos, se ponen a prueba cuando nosotros comemos. Y quería contar también en este libro, que se abre cada capítulo con una receta, la historia amorosa del personaje Katy Rosenfeld, una mujer viuda, ya no tan joven, no tan flaca, bonita, agraciada, llena de sensualidad, y tomarlo con humor. El humor desacraliza, saca del ámbito todo aquello que podría ser melodramático.
sigo los pasos del melodrama, la telenovela, pero con un paso de comedia. Yo siempre digo que esto sería ideal para que Suar hiciera una película, porque tiene eso de mucha acción, se mueve en exteriores, pero también en la cocina, y el ayudante de esa gran chef que es Cady Rosenfeld es un señor que está casado, que no tiene un buen matrimonio y que la ve a la jefa de cocina y se vuelve loco de amor. Entonces, cada receta inspira una situación determinada. Hay casamientos judíos, hay bar mitzvah, hay fiesta de egresados de una universidad de súper lujo, que no tiene que por ser, no es judía prácticamente, es universidad, presentaciones de libros, una reunión en el Consejo Deliberante, y todo está encadenado en una historia de amor, ¿no? Y cada receta, está el borscht, que se hace con remolachas, el borscht abre un capítulo de una mujer que cumple 80 años y ella se escucha a Charles Aznavour y entran sí, todo rojo y todo caliente. Escribiendo sos buena, si uno lee tus libros van rápido, o sea, tienen buen estilo, está bien. Contando historias, ¿qué tal sos? Contando oralmente historias. Yo tengo que decir lo que decían mis hijos, me pedían que contara algo y yo les inventaba cuentos. Y a mis nietos les hago lo mismo, les invento cuando son chiquitos cuentos. Ahora me gusta contar películas. No, pues yo quiero que me cuentes, yo quiero que me elijas una receta que abra un capítulo del libro y que me cuentes un poquito cuál es la historia que te despertó esa receta. Por ejemplo, además de varéniques, ¿de qué otra comida se habla en el libro? Bueno, latkes, los latkes de papa, porque justamente a Katy la llaman la reina de los latkes. Porque la que soy la reina de los latkes soy yo, aunque no me parezco a ese personaje, porque a todos, bueno, a mis hijos y a mis nietos les gusta, pero en especial a los mellizos de mi hija Débora, el plato preferido son los latkes. Al flaco, uno de ellos, al flaco Tommy, a Maxi también le encanta. Curioso, porque si tu hija Débora es Débora Plager, la que trabaja en este canal, nunca trajo nada. Es curioso. Pero eso tiene que, mira, el latke se tiene que comer como el asado, lo más rico es cuando cortás el pedazo de la parrilla. Yo no hago latke para mucho. Me rectifico, perdón Débora, quise decir, nunca invitó nada a ir a ningún lado. No, está bien, es bueno decirlo. Bueno, porque y es muy sencillo, se raya la papa. Es mejor rallado, y si tenés una procesadora que te raye, pero que no te lo licúe la papa, pues se hace como aguachenta. La rallás según la cantidad de papas, ponete 3 papas grandes, le pones una cebolla grande también rallada, pones harina que no sea leudante para unir y huevo, para que se forme una masa que sea homogénea, sal y pimienta, aceite bien caliente y los vas poniendo para que queden chatitos. Después se doran, los vas apoyando en un papel absorbente y crocantitos los vas sirviendo. Lo que sucede es que yo los hago cuando somos pocos, porque hay que estar parada en la cocina haciéndolos y sirviéndolos, y los van comiendo. Claro. Porque si no... Pero los varéniques tienen eso, se ponen, se sacan, se sirven. Claro, no es una carne al horno. ¿Y cuál es la historia que dispara esa receta en el libro? Los latkes de papa abre la evocación de Katy y la historia de ella, porque recuerda cuando iba a la Hebraica, conoció al que fue su marido, y llegó a su casa y tuvieron un matrimonio feliz. Recuerda la manera en que su madre le decía se hace así, para arriba, para abajo y de manera pareja, cuando se raya. Toda esa sensualidad de la evocación, de rallar, de servir, de freír y del hervor y ponerlo a punto. Ella le dispara el momento, y con mucho humor, en que ella tenía un menú para cada día que le daba al marido. El día que hizo pastrón, el marido comió de más. ¿Saben? Ese pastrón que se prepara con salitre y se deja que se ponga bien roja la carne y que sea bien tierna. Bueno, comió demasiado y recuerda la noche en que, pobrecito, pasó de un placer a un sueño eterno. Y ella se lamenta de la pérdida del hombre que amó, pero también de su sensualidad y su sexualidad clausurada. Y ahí empieza la historia de ella. Dicho de otro modo, no es bueno para el erotismo, señora, señor, la comida fuerte de noche. Comer mucho duerme al hombre, al final, es así. De grandes cenas, decían, están las sepulturas llenas. Ahí está.
Ahí está. Entonces hay que comer con Son moderación. dos placeres distintos. ¿Qué hacemos hoy? No matamos. Bueno, Y bueno, a dormir. sí, Mañana vemos. Y como el alcohol. Claro, excita mañana el deseo, charlamos. pero no la realización. ¿Es así? Sí. Ah, Viste mira. que dicen que es así dicen que el alcohol incentiva el deseo, pero no la realización. Van a decir, vino la sexóloga Silvia Plager No. a hablar en un programa de televisión, pero yo no soy sexóloga. No. Soy una persona, una observadora de la vida, un amante de la vida, de la buena cocina y de mantener a través de los amigos, de la familia y de los afectos, la costumbre de unirnos alrededor de una mesa. Eso nos hace sentir mejores. Ahora, Silvia, a ver, el pastrón le hace acordar esa noche en la que el marido quedó babeante, tirado así, Sí. roncando. Los latkes a la mamá, a su primera iniciación como cocinera cuando la mamá le enseña a hacer los latkes, Sí. que es una receta sencilla. Yo te digo que yo me espanté una vez, estábamos en Alemania justamente con mi marido, fuimos a visitar, yo siempre me negué a ir a Alemania por la historia trágica de mis ancestros, y mi madre era de Berlín, y me contaba siempre con gran amor de su ciudad natal. Y cuando mi madre estaba por morir, ya de 92 años, me dijo, vos tenés que ir. Yo quiero que veas el barrio en el que yo me crié. Y me anotó con la mano, apenas si podía ya escribir, la dirección de donde estuvo. Ya había otro edificio ahí, enfrente de las Opera House. Hay muchas óperas en Berlín, pero y en el barrio de Charlottenburg. Y yo siempre pensé que mi mamá me decía que el barrio era lindo, porque fantaseaba, porque engrandecía su infancia. Y ¿Ella cómo huye de Berlín? Y se va, porque mi abuela tuvo la previsión de darse cuenta que cuando la gran inflación en Alemania, todo el dinero que ella tenía de su trabajo, que tenía una casa como una sastrería, casa de ropa de hombre, que no iba a poder casar a sus hijos, porque todo lo que tenía en un baúl de dinero servía para una caja de fósforos, porque fue la gran inflación en Alemania. Mi abuelo, al que no conocí, se había ido a Argentina para hacer la América, pero hacía 8 años que se había ido y se olvidó de llamarla a la señora, que era mi abuela, con los hijos. Cosas que pasaban. Cosas que pasaban. Entonces mi abuela dijo, se terminó, vendió todo, que con lo poco que le quedó, compró los pasajes y así se salvó ella y salvó a sus hijos. Y se vino. Y se vino. Y en ese momento la guerra ya había comenzado. Sí, y cuando... Justito. Y cuando yo estuve en Berlín, veo que en la calle... Perdón, no me quiero quedar sin el final de la historia. Sí. Esa rusa alemana que vino con sus hijos y una mano atrás y otra adelante, vino y se vengó del hombre que la había... ¿Lo encontró alguna vez? Sí, al papá sí, vivieron con el papá. Ah, o sea, el tipo no llamó 8 años. Pero No es llamó, que... no las hizo... O sea, se comunicaban por carta, como era antes. Ah, pero no llamó, yo creí que por comunicación. No hizo lo que mi abuela esperaba, que en poco tiempo él decía que no había... Habíamos, por lo menos yo había entendido que pobre mi no. abuelo. Nunca contaron por eso. mucho, pero después vivieron juntos, pero siempre quedó como que esperó demasiado el abuelo. Claro, que la abuela, esos 8 años, y a lo saber, mejor ¿no? tenía dinero suficiente. También, claro. Pensó que en Berlín, él mismo habrá pensado, si logro alguna vez estar bien, me vuelvo a Alemania, porque los judíos alemanes tienen esa particularidad de haberse sentido muy alemanes, ¿no? Y mi madre iba a una biblioteca alemana, sacaba libros en alemán, mi mamá aprendió Yiddish en Buenos Aires. Y yo fui a Berlín, te decía, y no podía creer que valía, no sé, 3 o 4 euros. Ahí se llama Kartoffelpuffer. Y cuando yo lo veo en la calle grande, así era un latke, digo, como decimos, esa plata por un latke, si yo te puedo hacer en casa montones, le dije a mi marido. Pero me quedó grabado. Y así fue, porque a los chicos, y a mí me encanta hacerlo para pocas personas, porque si no, sos una esclava, están los invitados y vos estás en la cocina, claro. Dale con los latkes. Y en el libro, esa receta dispara la evocación y ahí se abre toda la historia que ella va a tener después con Saúl, que es su ayudante de cocina, y el amor que nace entre ellos y todas las aventuras que tienen que ver con diferentes eventos. Hay un dicho en hebreo que dicen a la persona se la conoce por casó, cosó, uquisó. ¿Qué quiere decir? Por su enojo, o por su carácter, por su alegría, por su bolsillo y por su copa, por lo que bebe. Ahí cuando tomás y tenés que gastar, o te enojás o te alegrás,
es cuando se conoce tu verdadera personalidad. ¿Y dónde se conoce mejor que en las fiestas? Claro. Ahí es donde se bebe, donde uno se alegra o se enoja. Por eso viste que salen en una fiesta familiar, uno mató al otro, una venganza familiar, o en una fiesta familiar se despierta la pasión por un primo o por un allegado o supuesta persona que vos te parecía que no sentías nada por ella, porque se baila, se come, se bebe y se crea una sensualidad, así sea la fiesta judía o no judía, porque hay situaciones en las que relato que las fiestas no son judías. Y hay una intriga, hay una mala, hay gente buena, es la vida. Y Saúl la pretende. Sí. En silencio. Y sí, después no tanto silencio, te digo, porque si tanto silencio no estaría bien. Yo no, justamente quise mostrar acá que no es el amor platónico, justamente. Es el amor que se alimenta, como decir, bueno, mi vieja decía cuando yo decía, voy a dejar que no coma todo el día este chico o esta chica, sobre todo esta chica, porque mi hijo come desde que era chiquito bien como una fiera. Para que así tenga hambre en la hora del almuerzo, tenga en la cena. No le voy a... Mi mamá decía, estás mal. El hambre viene comiendo. Si lo vas a hambrear, se va a acostumbrar a no comer. Entonces era la discusión, que si le daba la galletita a las 10 de la mañana... El hambre viene comiendo es extraordinario. Sí. Lo que no lo hayan dicho es el leitmotiv de la mayoría de las madres que conocemos. Sé que hay un monólogo extraordinario de Lenny Bruce, un monólogo que fue un americano, fue uno de los primeros que empezó con esto del stand-up. Y el tipo, en una de las frases, definiendo lo que es judío y lo que no es judío, el tipo de momento dice, toda madre italiana es judía. Exacto. Y al final es así. Es así. Y al final es así, ¿eh? No como sin poner superioridad, es un chiste, pero el tipo decía, son lo mismo. Al final son las que te dan de comer. Todos mis amigos tanos, todos mis amigos tenemos esa afinidad, pero en realidad con los tanos... Yo te voy a contar una anécdota. Yo viajaba hace muchos años, mi hijo era muy chiquito, veníamos de Israel con mi marido en un barco y paramos en Italia. Ariel, con los mareos del barco y todo, no quería comer y vomitaba en el barco. Yo estaba preocupada, tenía 2 años y medio, 3 años, estaba amarillo, flaquito. Y me acuerdo que entramos en una trattoria y viene Bello, le dice, no estaba nada Bello, mi hijo, que es buen mozo y todo, amarillo, los ojos para abajo. Bello, mangia que te fa bene. Le decía, digo, ay, yo me sentí como que encontraba, había vuelto a casa. Cuando le dicen, mangia que te fa bene, yo dije, es mi mamá. Claro, es que, bueno, funciona así. El libro se llama como Papas para Varéniques y dice, romances apasionados y recetas judías con poder afrodisíaco. Esta es la tapa. Y me parece que la conversación sirvió para entender de un modo muy directo por qué hay tanta cultura en un plato de comida. Hay en cada una de estas recetas las historias de amor que aparecen en el libro, la historia por la cual le llegan a la autora esas comidas de una madre. Hay judaísmo y Berlín y escaparse y la guerra y un manual sexual para sibaritas. Caramba. Hay un manual sexual para sibaritas, por eso se aprende. Es un libro también didáctico y de autoayuda. Hay un Kama Sutra... Para golosos. ¿Un ejemplo? Un ejemplo, por ejemplo, yo hago un prólogo también, antes del Kama Sutra. Sabés que tienen asanas. Entonces yo tomo un personaje, no soy yo, tomo un personaje que es el que escribe el libro, un hombre. Que, en realidad el narrador está narrado en tercera persona. La gente que no me identifique a mí, yo no tengo nada que ver con Katy. Yo tengo mi marido, ya lo escribiste. Bueno, ya lo escribí, pero tengo mi marido, está muy bien. Y yo, ya lo escribiste. Y no estoy buscando novio. Ya lo escribiste. Pero yo soy todos mis personajes también. Ojo, es como decía Flaubert, Madame Bovary soy yo. Pero pongo en el prólogo, en realidad las asanas, tal como los que leen en Kama Sutra o lo han visto en un video, recomiendan poses que tenés que ser flaquito y jovencísimo, 16, 17 años, si no te quebrás todo y te morís. Entonces yo tomé el humor, inventé con comidas cortitas, asanas, y con una cierta simbología judía, asanas para los no tan gorditos y para los no tan jovencitos. Es de humor, obviamente. No me voy sin un ejemplo, y mira que me tengo que ir al corte, no me voy sin un ejemplo. Bueno, hay uno que es el bagel, porque como el pan trenzado, no, el koilich, que es un pan trenzado. Entonces, el ejemplo, cómo te tenés que trenzar, ¿no? Como si fuera ese pan, y bueno.
Ese es un ejemplo, por ejemplo, estar Hay trenzadito. más, pero es más fácil escribirlos que contarlos. Es mucho más fácil. A mí los mails me salvan. Prefiero mandar un mail que hablar por teléfono. Una vez me dijo una amiga, che, te quiero escuchar la voz. Lo que pasa es que me sale más fácil escribir que hablar. Bueno, menos mal, porque vendes libros. Así es. Que muchas gracias. Muchísimas por haber gracias, venido, Gerardo. Como siempre, el libro, insisto, se llama Como papas para Varenique y está buenísimo, ¿no? La mezcla, ¿no? El picante, el ají picante y toda la cultura judía mezclada en una buena historia de amor. Viene el fin de semana, me parece que yo... ¿Me puedo quedar con este? Sí. La verdad es que lo estuve leyendo un poquito. Bueno, el me que vi alegro en producción que ya no muchísimo. llegó. Y como yo el otro día me quedé con algo y me verduguearon, me puedo El que quedar te con- mandó Planeta y este te lo regalo yo Pero personalmente claro, y con pero todo mi amor. Me lo puedo quedar. Sí, señor. Me encanta garronear al aire. Gracias.